Hola, hola, qué gusto verte de nuevo por acá. El día de hoy vamos a hablar de 5 casos, las preguntas más frecuentes que nos hacen sobre los impuestos en Colombia. Y empecemos hablando sobre una persona que compró y vendió acciones más de 20 veces en un año. Movió 50 millones de pesos 20 veces en el año, pero al final solamente ganó 22 millones de pesos. ¿Será que a esa persona le toca presentar información exógena? ¿Será que le toca pagar seguridad social? Pues casi nadie te lo explica bien y por eso hoy te voy a ayudar a resolver los 5 casos más repetidos que me han dejado en los comentarios de este canal y con cifras reales. Bueno, lo primero que tenemos que saber es quién está obligado a presentar información exógena. Entonces son aquellas personas que en el año tuvieron ingresos superiores a 587 millones de pesos. Primera condición, tener ingresos superiores a ese valor. Segunda condición, que los ingresos de rentas de capital y rentas no laborales superen 119 millones de pesos. Entonces, ¿quién no entra acá? El asalariado que gane más de 600 millones de pesos. Aunque cumpla con el criterio número 1, no cumple con el criterio número 2. Pero ¿quién sí puede entrar acá? El asalariado, por ejemplo, que tiene ingresos de 100 millones de pesos, de 20 millones de pesos, pero en ventas de sus acciones, ojo, poseídas por menos de 2 años, tiene 119 millones de pesos. Y un tema bien interesante, y es que la declaración de renta analiza 2 años, 2024 y 2025. Si en alguno de los 2 años se cumplió ese criterio, presenta información exógena. Es decir, que si tú este año 2026 ya cumpliste ese criterio, te va a tocar declarar información exógena el otro año. Y en 2027, por ejemplo, si no cumpliste el criterio, en ese año también te tocará presentar información exógena porque cumpliste el criterio en el año inmediatamente anterior. Vamos a ver el ejemplo de una declaración de renta. Entonces tenemos por acá el ejemplo de una declaración de renta bien interesante porque fíjense que esta persona tiene rentas de trabajo muy pequeñitas, 22 millones de pesos, pero acá en este criterio de las rentas no laborales, aquí sí cumplió la obligación. Entonces fíjense que esta persona vendió 2.800 millones de pesos, se ganó 127 millones de pesos y al final, si vemos su impuesto de renta, pues el impuesto de renta a esta persona no le tocó pagar. Fíjense que le quedó un saldo a favor de 1.110.000, pero automáticamente cumplió el criterio de los 580 millones de pesos, sí lo cumplió. Cumplió el criterio que las rentas de capital y las rentas no laborales sean superiores a 119 millones de pesos, sí cumplió el criterio. ¿Qué más puede ir acá? Por ejemplo, que en las ventas de acciones tengas solamente 50 millones de pesos, pero que vendiste un carro que lo habías comprado hace un año, de 200 millones, declaras medios magnéticos siempre y cuando en todos los ingresos superen los 500 millones de pesos. Entonces fíjense que hay muchas formas de llegar a esos 500 millones de pesos. ¿Qué es importante hacer acá? Que este año 2026, ustedes ya van a empezar a organizarse, ¿cierto? Ya estamos aprendiendo qué estrategias implementar. Ustedes tienen que llevar un control mensual de todos los ingresos que están teniendo, laborales, de rendimientos, de ventas de acciones, de dividendos, de ventas de sus activos, que el apartamento, que el carro, que la casa, que la bodega, todos los ingresos que tengan. Y muy importante el criterio, permanencia, digamos, de ese criterio, el tiempo que lo hayan tenido, menos de 2 años. Entonces acá vayan, por ejemplo, en la declaración de renta que vayan a presentar, porque puede que ustedes en estos momentos no tengan esa relación, cuando presenten su declaración de renta del año 2025, vengan y revisen acá y validen si en ese año, por ejemplo, les tocaba presentar medios magnéticos, porque, por ejemplo, la DIAN puede que no lo haya requerido porque usted en 2024 no cumplió el criterio, pero como la DIAN usted todavía no había presentado la declaración de renta, muy probablemente te puede llegar un requerimiento de extemporaneidad, porque de hecho las fechas de información exógena ya pasaron. Entonces, que esa extemporaneidad sea de que o presentes de manera extemporánea o el otro año presentes si te toque declarar por el año 2026. También acá un tema muy importante, la información exógena no genera valor a pagar, es una declaración informativa y genera valor a pagar cuando se presenta de manera extemporánea, o sea, puede generar sanción por extemporaneidad. La sanción mínima son 10 VTs, está alrededor de 500.000 pesos, pero con intereses de mora puede llegar a ser un mayor valor. Fíjense acá otro tema también bien interesante, que yo puedo tener ventas por 2.800 millones y apenas tener un patrimonio de 400 millones de pesos. Aquí no importa cuánto patrimonio tengo, importa cuántas veces moví ese patrimonio en un mismo año poseído por menos de 2 años.
Muy bien, segundo caso del que queremos hablar acá, y es el pensionado que tiene rentas de capital, el pensionado que tiene el arriendo, el pensionado que tiene su negocio propio, el pensionado que invierte de manera activa. ¿Será que le toca pagar seguridad social a ese pensionado? Entonces acá hay un aspecto bien importante. El pensionado por su pensión es renta exenta. ¿Hasta cuánto? 1000 VTs. ¿Cuántos son 1000 VTs? 52.274.000 para este año. Hasta ese monto de ingresos de pensión, esta persona no paga renta. ¿Qué es pensión? La pensión que le paga Colpensiones, la pensión que le paga Porvenir, Protección Escandia y los rendimientos o ingresos que él tenga de los fondos de pensiones voluntarias o los seguros pensionados. Si la persona tiene una pensión del exterior, renta exenta. Si la persona está retirando una renta vitalicia de un seguro pensional que contrató en el exterior, renta exenta. Si la persona está retirando los rendimientos del fondo voluntario de pensiones que tiene en Protección Escandia, renta exenta. ¿Para qué? Para efectivamente el ingreso, ¿cierto? Que se perciba. Ahora bien, este pensionado también puede tener otros ingresos y esos otros ingresos son renta exenta, en este caso la pensión, pero no es renta exenta para seguridad social. Lo que es renta exenta no tiene nada que ver con la seguridad social. Entonces, si esta persona está retirando los rendimientos, por ejemplo, del Fondo Voluntario de Pensiones, sí le puede generar pago a la seguridad social. Y acá les descargué un ABC que está en la página de la UGPP, así lo pueden consultar, ABC Pensionados Ingresos Adicionales, está recién actualizada. ¿Qué nos dice este ABC? Pues todo lo que el pensionado tiene que tener en cuenta si tiene ingresos adicionales. Entonces fíjense que lo que dice acá, ¿qué es el pensionado con ingresos adicionales? Es la persona pensionada que tiene ingresos adicionales iguales o superiores a un salario mínimo y no aporta a salud. El pensionado con ingresos adicionales puede incurrir en la siguiente conducta, es decir, que si no paga a salud y tiene un ingreso de un salario mínimo, puede incurrir en una omisión, es decir, que tiene los ingresos pero no realiza el aporte, o puede ser un inexacto, es decir, es el pensionado que tiene el ingreso, que cotiza, pero su IBC no muestra su realidad económica, es decir, está aportando sobre una base inferior a la que efectivamente tiene. Ahora bien, ¿qué más dice? ¿Cómo se calcula la base de cotización? Entonces, si una persona tiene el ingreso, es ingreso menos costos igual al ingreso neto. Es decir, ingreso menos costos por el ingreso neto. Y ese ingreso neto por el 40%. Y en los costos, esta persona puede, cierto, efectivamente restar los costos asociados a su actividad económica, y aquí en los costos puede aplicar dos cosas. La tabla de presunción de costos recientemente actualizada o los costos presuntos. Fíjense que acá, presunción de costos, ¿de qué va a depender? De la actividad económica. ¿Qué me conviene más? ¿El costo real o el costo presunto? Y acá hay un ejercicio bien chévere. Este pensionado tiene 7.500.000 de ingresos, tiene costos de 2.062.000, entonces al final le queda 5.437.000. Su IBC va a ser el 40% de ese valor, es decir, 2.175.000. ¿Cuánto pagará sobre eso? Pues el 12.5% a la salud, es decir, 271.000 pesos. Va, hace su planilla, paga como independiente, así ya esté pensionado. Fíjense que acá solamente está pagando salud. ¿Cómo puede la UGPP darse cuenta que el pensionado tiene otros ingresos? Simple, con la declaración de renta. Entonces, la declaración de renta, el pensionado reporta acá sus rentas de pensión, pero arriba sus rendimientos financieros, sus arriendos, abajo los dividendos, las acciones. Entonces, un pensionado, por ejemplo, si hubiese tenido ese ingreso en un fondo voluntario de pensión, que aunque le toque pagar seguridad social, los fondos voluntarios de pensión le van a dar el beneficio que no paga renta, mientras que si tiene otro ingreso, paga renta y además paga la seguridad social. Entonces, ojo pensionados a cómo están generando los ingresos. Si lo están generando en CDTs, pagan renta, el arriendo paga renta, en el CDT le cobran retención en la fuente. En el arriendo no le cobran retención en la fuente, pero por allí le puede generar, por ejemplo, un anticipo de renta si el impuesto de renta es bastante grande. Por ejemplo, para los que se dieron cuenta que la pensión no era suficiente o nunca pensaron solamente en la pensión y construyeron sus ingresos privados a través de otras estrategias de inversión y de acumulación de capital. Tercer situación,
colombiano en el exterior que tiene ingresos de rentas de capital en Colombia, provenientes de ventas de acciones, provenientes de dividendos, provenientes de arrendamientos. Entonces hay un gran mito que existen los colombianos en el exterior, y es que si yo estoy fuera de Colombia no tengo que pagar la seguridad social. Y también hay cierta, como desconocimiento en cuál es el criterio que me hace o no pagar renta. Entonces primero hablemos de la seguridad social. La seguridad social para los colombianos residentes es obligatoria si tenemos ingresos, ¿cierto? Ingresos superiores a un salario mínimo. Pero para los colombianos viviendo fuera de Colombia existen dos aspectos a tener en cuenta. Primero, la residencia fiscal y segundo, el ingreso poseído. La residencia fiscal, para efectos de la seguridad social, es una persona, ¿cierto?, que sea o no sea residente en Colombia, aunque no viva en Colombia. Por ejemplo, se fue hace 5 años, pero en Colombia tiene más del 50% de su patrimonio, y ese patrimonio le genera más del 50% de su ingreso. Aunque no esté físicamente en el país, esa persona será residente fiscal, y aunque viva fuera del país, le tocará pagar la seguridad social porque está teniendo el ingreso superior a un salario mínimo. Entonces, fíjense que acá no importa si estoy o no estoy dentro de Colombia, lo importante es si tengo o no el ingreso que me obliga a pagar la seguridad social. Entonces, puntualmente, ¿qué le hace pagar seguridad social a un colombiano viviendo fuera que tenga ingresos en Colombia superiores a un salario mínimo? ¿Cómo hará su depuración? Entrando a la página de la OGPP. Entramos a la página de la OGPP y buscamos la actividad económica. ¿Cuál será la actividad económica? Contratos diferentes a prestación de servicios, cuenta propia de capital, con esquema de presunción de costos. Entonces, ¿qué vemos acá? Tiene un ingreso y que se le asocia a costos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un ingreso de arriendos, 10 millones de pesos, y sobre esos 10 millones de pesos usted tiene unos costos, usted se puede descontar los costos y sobre eso pagará sobre el 40%. Entonces es muy importante que ustedes en un Excelito por allá hagan esta depuración para que determinen efectivamente cuánto es el ingreso base de cotización y cuánto tendrán que pagar. Ahora bien, por ser colombianos en el exterior no están obligados a pagar la salud, es decir, pagarán de manera obligatoria, pero en este caso solamente a pensión, por ser colombiano en el exterior, es decir, solamente pagarán el 16% y se ahorran el 12.5% del aporte a salud. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque todo se conecta. Si usted colombiano en el exterior está declarando su renta, está reportando los ingresos, pero no está haciendo el pago a seguridad social porque no está acá, pues básicamente ahí tendrán, por ejemplo, un requerimiento de parte de la OGPP, además que le permite construir pensión en Colombia. Pasa mucho con los colombianos en el exterior que se van y, por ejemplo, no construyen pensión en el país al que se van, o por ejemplo se van para Francia y luego decidieron irse de Francia a Bélgica, de Bélgica decidieron irse para Estados Unidos y luego retornar a Colombia, pues no construyeron pensión ni en Francia, ni en Bélgica, ni en Estados Unidos, y mucho menos en Colombia porque no se hizo el pago a la seguridad social. Entonces el sistema está pensado en proteger, ¿cierto?, a los colombianos en esa etapa de vejez. Entonces vas a tener ese doble beneficio allí. Cuarto escenario, y este es uno de los que más me gusta, y es el rentista de capital que tiene distintas fuentes de ingreso. ¿Cómo hace el pago a la seguridad social? ¿Será que pago seguridad social solamente por el ingreso que tengo de prestación de servicios? Entonces el médico que trabaja por contratos OPS, por horas, con las IPS y con las clínicas, y además tiene CDTs, cuentas de alta rentabilidad, fondos voluntarios, tiene fondos de inversión colectiva y acciones. ¿Cómo tiene que hacer el pago a la seguridad social? Tiene que hacer una depuración individual por cada uno de sus ingresos. ¿Cómo se hace esa depuración individual? Entonces lo primero que tiene que hacer la persona es clasificar sus ingresos por categorías: el CDT, la cuenta de alta rentabilidad, el fondo voluntario de pensión, el fondo de inversión colectiva, las acciones, los arriendos y los dividendos respectivamente. Una vez tenga clasificado la fuente de ingreso, va a determinar el capital que tiene invertido. Por ejemplo, en el CDT es de 20 millones de pesos, pero le dejó rendimiento X. La cuenta de alta rentabilidad, el saldo que tiene en la cuenta. El fondo de inversión colectiva, el dinero que retiró. Las acciones, el valor que tenía invertido de manera inicial.
Luego, el ingreso bruto, es decir, la utilidad que le quedó. Ojo, hago acá una salvedad en las acciones. Entonces, en el CDT invirtió 20 millones de pesos y recibió un ingreso de 2 millones de pesos. En la cuenta de alta rentabilidad, el fondo voluntario, fíjense que acá también hay una particularidad en el fondo. Tiene un capital invertido de 10, pero un rendimiento de 102 mil pesos. Dirán ustedes, pero este fin no es proporcional, por ejemplo, con un ingreso como este, ¿cierto? Que es mayor. ¿Por qué? Porque los fondos voluntarios tienen una particularidad y es la proporcionalidad. Esa proporcionalidad que es que el fondo le va a entregar en cada retiro una parte de capital y una parte de rendimientos muy bajita. Entonces, de cara a la seguridad social es muy eficiente porque puedes tener gran proporción de capital, es decir, 10, 20, 30 millones de pesos para tener flujo de caja, para hacer inversiones o para cubrir sus necesidades, pero bajos costos hacia la seguridad social. Entonces acá los ingresos, sí les dije que íbamos a hacer un asterisco en las acciones. ¿Por qué? Porque en las acciones tengo ese ingreso bruto, es decir, lo que vendí. Y tenía invertidos 30 millones de pesos, pero vendí 45 millones de pesos. Ese fue el ingreso bruto. Luego viene el costo real y el costo presunto. ¿Por qué? Porque yo puedo tomarlo basado en el artículo 107 del Estatuto Tributario o aplicar el esquema de costos de seguridad social, el que más me convenga. Un CDT, ¿qué costo puedo tener? El 4 por mil, por ejemplo, que te cobre una comisión, por ejemplo, en algunos fondos, o los costos presuntos. Uno dice acá, pues me conviene más el costo presunto. Nuevamente, en las cuentas de alta rentabilidad, no me cobraron nada porque no retiré la plata, la dejé en la cuenta, pero igual me generó el rendimiento. Costo presunto. El fondo voluntario de pensiones, costo presunto. ¿Sobre qué valor? Claramente sobre los rendimientos generados. El fondo de inversión colectiva, costo presunto. Aquí en las acciones, fíjese que en las acciones un error que se comete mucho es que cogen los 30 menos los 40, entonces dicen que sobre la utilidad, digamos en este caso, sobre los 15 millones de pesos, es que voy a hacer la depuración del pago a la seguridad social. Acá yo puedo determinar qué me conviene más, restar el costo real o el costo presunto. Entonces, el costo presunto son 12 millones de pesos, ¿no? Es muy bajito, yo prefiero tomarme el costo real y pagar efectivamente, ¿cierto?, sobre la utilidad efectivamente generada y descontando pues las comisiones y todo lo que se tenga, digamos, a cargo. En los arrendamientos yo también tengo que depurar el costo real o el costo presunto, porque por ejemplo el costo presunto será menor, acá nos falta el costo presunto, calculémoslo, por el 28.08%, entonces acá el costo presunto son 561 mil, pues me conviene más tomar el costo real. ¿Por qué? Porque pues básicamente acá el costo presunto es mucho más bajo, porque fíjense que acá porque es más alto, porque por ejemplo tiene el crédito hipotecario y le tocó arreglar algo, entonces acá tengo el costo real más alto que el ingreso, pues al final no tengo que pagar seguridad social, pero por eso es tan importante siempre tener la tablita separada entre el costo real y el costo presunto. Y los dividendos, acá aplicamos el costo presunto 28.08% y acá al final pues pago sobre la diferencia, ¿cierto? Muy bien. O sea que al final ¿cuánto tenemos de ingreso neto gravable? Tenemos de ingreso 20.063.000 y con esos 20.063.000 es que nos vamos a la calculadora de la OGPP para determinar cuánto va a ser el pago a la seguridad social. Listo, por acá me encuentro en la página de la OGPP, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a colocar los 21 millones de pesos que nos dio ahorita, los 20 millones, 0.63, 0.53, ¿y cuánto me tocará pagar? Pues sobre el 40% de ese valor, es decir, 8.025.000 será el IBC y el total a pagar 2.367.000. Si esta persona, por ejemplo, el caso que hablamos ahorita, hubiese tenido otro ingreso como honorarios adicionales, pues también debería ir allí en la depuración. No tiene costo real, no tiene costo presunto, el ingreso completico por el 40%. Mi recomendación es guarden siempre ese Excel donde ustedes determinan cuánto es el IBC de cotización. Yo como lo hago, yo hago aportes, digamos, como independiente, entonces yo tengo mi carpetica de contabilidad de Stephanie, separada la contabilidad de la empresa, entonces tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, tengo la planilla que pagué de seguridad social y tengo el Excel como determiné la capacidad de pago y tengo todos los ingresos clasificados así como se los estamos mostrando. Acá les vamos a dejar en la descripción del video la plantilla sobre la cual pueden utilizar para organizar sus pagos a la seguridad social.
Y luego, como último caso, tenemos a las personas pertenecientes al régimen simple de tributación. También una de las dudas que tienen las personas es, Steffi, ¿pero qué tiene que ver el régimen simple de tributación? Si el régimen simple de tributación, por ejemplo, es un régimen especial, no paga por ingresos, que tiene que ver con los dividendos, con las acciones, tal. Pues resulta que el régimen simple de tributación, al ser un régimen especial, tiene algunos sujetos que no pueden optar por el régimen simple de tributación. Y acá puntualmente vamos a buscar a los rentistas, rentas de capital. Entonces acá puntualmente vamos a buscar a las rentas de capital. Entonces dice, actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos, arrendamientos de activos, actividades que generen ingresos pasivos que representen un 20% o más de los ingresos brutos totales de la persona natural. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que el rentista de capital, que el 20% de sus ingresos brutos pertenezcan a esta actividad, no puede pertenecer a esta actividad. ¿Y qué es un ingreso bruto? Pues el ejercicio que estábamos hablando ahorita, el que vendió 2.000 en acciones y se ganó apenas 127 millones de pesos. Si esa persona en el año se gana 500 millones de pesos, es decir, que de su salario se está ganando 373 millones de pesos y 127 millones de pesos, pues estamos hablando que esos 127 millones de pesos representan el 25% del ingreso. Pero vamos a hacer un ejercicio mayor, que tenga 1.000 millones de ingresos y 127 en rentas de capital. Esos 127 millones de pesos representan el 12% del ingreso, es decir, está cumpliendo con el criterio, ¿cierto? Porque es del 20%. Pero como acá no hablamos de la utilidad, sino del ingreso bruto, estamos hablando de los 2.000, no de los 127. Entonces, las ventas de las acciones para el rentista de capital, los dividendos, los arriendos, las ventas de los activos son contraproducentes para el régimen simple de tributación, porque lo hace salir del régimen simple, le hace aumentar su base de cotización a seguridad social, porque claramente paga sobre la realidad de los ingresos, pero puede perder la oportunidad de tener una tarifa de impuestos del 5, del 7% frente a una tarifa mucho más alta que va a tener en el régimen ordinario. Así que bueno, ya en este video hablamos sobre esas personas que venden acciones y tienen responsabilidades de información exógena y lo desconocen. Hablamos del colombiano en el exterior que tiene dudas sobre sus impuestos y sobre la seguridad social. También hablamos del pensionado que tiene dudas si le toca o no le toca pagar seguridad social. También abordamos cómo se calcula la seguridad social si tengo distintas fuentes de ingresos. Y al final cerramos hablando del régimen simple de tributación y cómo una persona natural puede perder su permanencia en el régimen simple de tributación. No hablamos del régimen simple de tributación para empresas, vamos a hacer otro video y si quieren reaccionan a este video, nos dicen sí, Steffi, quiero que hablamos de las empresas del régimen simple de tributación y lo hacemos. En los comentarios escríbanos, mi caso es el 5, mi caso es el 3, gracias Steffi, resolvamos estas otras preguntas, hablemos sobre estos temas, compartan este video con sus amigos, conocidos, sus compañeros de inversión para que todos tomemos mejores decisiones y podamos entender cómo funcionan los impuestos y poder optimizarlos de la mejor manera. También les vamos a dejar en la descripción cómo puede consultar las distintas herramientas que les mostramos acá para calcular su seguridad social para las personas que van a declarar renta también próximamente, que se quieran preinscribir, que quieran que les apoyemos con su proceso de declaración de renta, también lo vamos a hacer. Y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.